Saludos y bendiciones. El día de hoy vamos a andar por toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Así que beba agua, busque su cuaderno para tomar apuntes y su Biblia. Lo que pase hoy aquí será un antes y un después. No habrá más excusas, hoy usted abrirá o cerrará las puertas a la salvación. Busque su Biblia. Hechos 26, versos 6 y 7. Y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Elohim. A nuestros padres soy llamado a juicio, promesa cuyo cumplimiento esperan que ha de alcanzar a nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Adonai, de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Este mensaje se titula Atados a una esperanza. Hechos 26, verso 20. Así que por esta causa los he llamado para verlos y hablarles, por la esperanza de Israel, estoy sujeto con estas cadenas. Todos conocen la historia de cuando Yosef fue vendido por sus hermanos como esclavo, pero que luego llegó a ser segundo al mando del imperio egipcio. En su estadía allá, tuvo 2 hijos, Manasés, el primero, y Efraín, el segundo, y es aquí cuando Jacob, el abuelo de ellos antes de morir, los bendice cruzando sus manos y pone a Efraín como el mayor y Manasés como el segundo. Léase Génesis 48, verso 19. Años después, en referencia a Yosef, sus hermanos también dejaron descendencia en aquella tierra. Se formó toda una población en el imperio egipcio y al pasar de los años, este pueblo pasó a ser esclavo en Egipto debido a cuestiones políticas, cumpliéndose así la profecía predicha a Abraham. Léase Génesis capítulo 15. Así que para liberarlos, el Creador envía a Moisés para darse a conocer a ellos y llevarlos al compromiso según la promesa a Abraham. Léase Génesis 11 versos 13, 14 y del 17 al 20. En fin, todo el pueblo que salió no fueron solo los descendientes de los 12 hijos de Jacob, sino que también salieron gentiles de parte de Yosef. Así que toda la historia de la humanidad es sobre redención, y lo vemos desde la caída de los hombres en el jardín del Edén. Sin embargo, todo el plan del enemigo es que la humanidad no sea redimida de los pecados. En esta nueva etapa de redención, ahora con la formación de una nación diferente del resto, toda la historia gira en torno a guardar o no guardar el pacto que el Creador hizo con el pueblo al libertarlos de la esclavitud en Egipto. Y esto es debido a que si son esclavos de algún sistema, es imposible guardar su palabra, debe libertarlos para poder darles sus instrucciones. Es por lo mismo que muchos de ustedes se rehúsan a guardar sus mandatos debido a la esclavitud que tienen al sistema religioso de hoy, deben ser libres para poder obedecerle. Cuando Él decide formar una nación con ellos, les invita a ser diferentes a todos y ser solo para Él, haciendo la alegoría de cuando una pareja declara votos matrimoniales para pertenecerse el uno al otro y ser una sola carne. La relación entre el Creador y la humanidad es como una doncella con su prometido que antes de casarse deben cumplir ciertos acuerdos y compromisos. Si todo se desarrolla positivamente, la boda se lleva a cabo. Antes del matrimonio se daba este acuerdo y ya era solo esperar el tiempo para consumar el acto. Isaías 54, verso 5. Porque tu marido es tu hacedor, y Yahweh de los ejércitos es su nombre. Y tu Redentor, el Kadosh de Israel, Elohim de toda la tierra, será llamado. Este es el plan del Altísimo. Sin embargo, el plan de Satanás es ocasionar que la novia llegue sucia, que rompa el pacto, que sea infiel, que decepcione al novio, que sea descuidada y confundida. Si todo va bien, se concluyen los procesos faltantes desposorio y matrimonio. El desposorio. En esta parte, el padre del novio con el padre de la novia se ponen de acuerdo para casar a sus hijos, y se espera que la novia acepte con agradecimiento. Y si la novia acepta, el padre del novio hace un contrato que será leído frente a 2 testigos. El novio paga al padre por el desposorio un alto precio, pero aún no viven juntos.
La novia debe guardarse pura, no debe ser infiel hasta llegar el día de la boda, ni ensuciar sus ropas de boda. Durante este tiempo el novio debe construir una casa para la novia, podía ser en casa del padre o un terreno que él herede. Durante este tiempo ella debe esperarlo siéndole fiel a su futuro esposo. El matrimonio. En esta parte es cuando los amigos y conocidos son invitados a presenciar el acto. Pero para celebrar las bodas es solo con los más cercanos al padre del novio y la novia. La transición de un matrimonio. Es conocer, noviazgo, boda y celebración. Es firmada por un pacto o contrato legal. En el contexto hebreo, la boda es llamada kedushim, que es apartarse, guardarse para el novio. Es bueno tener todo lo antes mencionado como contexto de lo que veremos ahora. Éxodo 19, versos 1 y del 5 al 8. En el mes tercero, de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto del Sinaí. Ahora pues, si dieras oído a mi voz y guardaras mi pacto, ustedes serán especial tesoro para mí, sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y ustedes me serán un reino de ministros y gente apartada. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Vino Moisés, y llamó a los ancianos del pueblo, y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Adonai había mandado. Y todo el pueblo respondió, todo lo que Adonai ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Adonai las palabras del pueblo. El rey soberano le hace una propuesta al pueblo, y ellos aceptan. Lo que está ocurriendo es un desposorio, una propuesta, un pacto o un acuerdo, no un matrimonio, y esto sucede 3 meses después de salir de Egipto, y este tiempo es porque la novia debía tener una mentalidad de libre del sistema y asimilar su nueva vida después de haber sido esclava. La alegoría es que el pueblo representa la novia y futura esposa de Adonai, y el contrato fueron los mandatos dados. Pero cuando Moisés iba a leer el contrato al pueblo, sucede esto. Éxodo 32, verso 1, 7, 8 y 10. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces Adonai dijo a Moisés: Anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Déjame que encienda mi ira en ellos y los consuma, y yo haré de ti otra nación grande. Iban a ser destruidos y Moisés intercedió. Se les dio una oportunidad a unos pocos, otros murieron. Escuche qué sucedió. Éxodo 32, verso 20. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, el cual esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. ¿Por qué les dio a beber del agua donde esparció los restos del becerro de oro? Más adelante lo veremos. Se necesita otro contrato. Éxodo 33. Ahora el pueblo será llamado el pueblo de Moisés en todo el tiempo que dure el desposorio. Serán el pueblo escogido, pero no pueden casarse aún, pues deben ser redimidos de su falla, y ahora un ángel irá delante de ellos. Es debido a esto que se hace un nuevo pacto no condicional. Porque no cumplían con las exigencias del padre, solo debían ir perfeccionándose hasta el día de la boda, convertirse en digna, sin embargo no podían cumplir con la expectativa. Léase Deuteronomio 29, versos del 1 al 14. Les ordenó Éxodo 34, verso 14. No te has de inclinar a ningún ídolo, porque Yahweh, cuyo nombre es celoso, Adonai celoso es. Recuerde que el pacto fue con los gentiles que estaban ahí, la descendencia de los hijos de Yosef en Egipto, y también
con los descendientes de Jacob. Leamos en Deuteronomio 29 versos del 10 al 15. Ustedes todos están hoy en presencia de Adonai Elohim. Hoy las cabezas de familias, tribus, sus ancianos y sus oficiales, todos los varones de Israel, sus niños, sus mujeres y sus extranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde el que corta la leña hasta el que saca el agua, para que entres en el pacto de Adonai, hoy tu soberano, y en juramento que Adonai tu soberano concierta hoy contigo, para confirmarte hoy como su pueblo, y para que Él te sea a ti por soberano, de la manera que Él te ha dicho, y como lo juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Y no solamente con ustedes hago yo hoy este juramento, sino con los que están aquí presente, hoy con nosotros delante de Adonai, y con los que no están aquí, hoy con nosotros. Fue un pacto que trascendió el tiempo y espacio a todas las naciones. El compromiso se llevó a cabo con todo Israel, las 12 tribus y la casa de Yosef, dijeron: haremos todo. Esta multitud formó una nación llamada Yasharel, mal conocida como Israel o Yisrael. Muchos años después, luego de la muerte de uno de sus reyes llamado Salomón, se dividieron en dos bandos o territorios debido a problemas políticos. Yasharel se dividió en dos, norte y sur. El norte se llamó Efraín, casa de Jacob, casa de Yasharel, se fueron 10 tribus. La parte sur se quedaron 2 tribus, Judá y Benjamín fueron llamados Yasharel, Israel y Ahudá, o mal llamada Judá. Léelo en Primera de Reyes 12. En conclusión, todo el pueblo se llama hijos de Yashareel, que no es más que el nombre que recibió Jacob al encontrarse con el mensajero celestial. Yashareel, el que lucha con Yahweh y vence. Léase Génesis 32, verso 22. Cuando se dividen, ahora los llamados dos hermanos o hermanas, al norte con su capital Samaria y al sur capital Yarushalem. Léase Ezequiel 23. Pero lamentablemente la parte norte, las 10 tribus, conocidos hoy como Efraín, casa de Israel, casa de Jacob, nunca regresó porque desecharon la ley, y es por esto que son comparados en la Escritura como una mujer ramera, una prostituta que se fue tras los dioses y dejaron a Yahweh hasta el día de hoy. Durante este destierro de la parte norte, surge un profeta llamado Oseas, que es llamado para dar una profecía al pueblo disperso, a los desterrados, de la siguiente manera. Oseas capítulo 1. El principio de la palabra de Adonai. Por medio de Oseas. Dijo Adonai a Oseas: ve y cásate con una mujer fornicaria y ten hijos de fornicación, porque la tierra fornica, apartándose de Adonai. Oseas, el profeta, representa a Adonai, y la prostituta con la que se casó literalmente representa a Israel. Los hijos que tuvo el profeta con la prostituta fueron Jezreel, que significa esparcirá, mezclar. Representa a todo Israel que se mezclaron con las demás naciones aprendiendo sus idolatrías. Lo Ruhama, que significa no habrá compasión. Representa a Judá, que fueron cautivos en Babilonia por 70 años. Lo Ammi, que significa no mi pueblo. Representa a la parte norte o Samaria, que fueron desechados. Antes de continuar, quiero hacer esta pregunta. ¿Qué iba a ser el pueblo cuando saliera de Egipto? Iban a ser luz a las naciones. ¿Qué luz? Una guía de cómo vivir bajo la sombra de un verdadero protector. Un Elohim fuerte. Iban a ser ministros de la palabra al mundo, y en sentido figurado, iban a ser como la novia del rey administrando su reino. Léase Deuteronomio 7, verso 6 y capítulo 14, verso 2. Al no comprender este contexto ni estudiarlo, es donde surgen miles de doctrinas y errores doctrinales, los cuales han llevado a millones de personas al infierno debido a que rechazan el compromiso aceptado en el Sinaí, el día que el Creador del cielo y la tierra descendió ante la vista de todo el mundo, cuando toda rodilla se dobló ante el único Rey del universo.
La tierra no resistía tanto poder. Léase Éxodo 19, verso 18. Si no comprendes esto, nunca podrás comprender las Escrituras, y si no comprendes las Escrituras, no eres parte de su reino, no eres invitado a celebrar las bodas, eres un infiltrado. Mateo 22, versos del 11 al 14. Entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de bodas, y le dijo: «Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda?». Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían: «Átenle de pies y manos y échenle a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos». Amigos, esto es algo importante en que meditar. Este hombre mencionado en el texto anterior ya estaba dentro de las bodas, ya estaba comiendo y celebrando, pero fue expulsado porque no cumplió con el protocolo. Los hebreos que se fueron a la parte norte, las 10 tribus llamados la casa de Israel, hicieron enojar al Padre Celestial. Por su pecado, se unieron a otros pueblos, aprendieron sus costumbres, tradiciones y religiones, practicándolas así que honraron a los dioses de las naciones, cosa que el Padre les había dicho que no hicieran. Aprendieron a adorar el palo y las imágenes, siguieron otro calendario, los llamó a volverse de sus malos caminos, tanto que si se arrepienten, Él promete perdonarlos. Pero Efraín, la casa de Israel, no escuchó consejo y se pervirtieron tanto que ya no podía volver a ser su prometida debido a sus transgresiones. Isaías 1, verso 21. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Según la comparación que vimos sobre la relación de compromiso del Creador con su pueblo, es igual que el compromiso que hace una pareja para casarse. Un pacto, pero en este pacto ambas partes deben cumplir sus votos. Él, siendo un esposo justo, serio y honrado, no debe estar casado con una prostituta. Ahora son llamados Lo-Ami, no mi pueblo, porque el Padre no está satisfecho con una simple declaración legal, todo es un proceso. La casa de Israel o Efraín, en la parte norte. Al pasar de los años, fue hollada por gentiles y se mezclaron con ellos. Adonai los desechó y les dio carta de divorcio, así que fueron invadidos por los sirios. 732 antes de nuestra era. Fue llamada Samaria. Trajeron pueblos a vivir en esta parte, los cuales se mezclaron con gentiles, con inclinaciones al pecado y a dioses paganos. Jeremías 3, verso 8. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo le había despedido y dado carta de repudio. Isaías 50, verso 1. Así ha dicho Adonai, ¿qué es la carta de repudio de vuestra madre, con la cual yo la repudié? ¿O quiénes son mis acreedores, a quienes yo los he vendido? He aquí, que por sus maldades son vendidos y por sus rebeliones fue repudiada su madre. Jeremías 3, verso 6. ¿Has visto lo que ha hecho mi pueblo? Se van y fornican sobre todo monte alto. Basados en esta comparación de que el pueblo del Creador es su pareja sentimental, y estando con él, ella le fue infiel y se prostituyó yéndose detrás de los dioses fornicando con ellos, y la simiente que surgió de ella traía dudas de que fueran hijos de Adonai. El padre desconfía de que los hijos del norte sean suyos, y tiene celos de la mujer que le dio estos hijos, porque ella es prostituta. Duda porque ellos tienen una actitud diferente a la que deben tener sus hijos, los que aman sus mandamientos, sus estatutos y decretos. Estos no se parecen a él, más bien parecen hijos de los dioses de las naciones que odian su palabra. Por esto les llamo Lo-Ami, no son mi pueblo. Esto lo aclara muy bien la Escritura, diciendo que los hijos de Abraham son todos los que creen, y los otros que no creen no lo son. Estos últimos son Lo-Ami. Léase Gálatas 3, verso 7 y Romanos 4. El esposo, al ver que ella se prostituyó, le dio el divorcio, que es la única causa por la cual se permite el divorcio, y es por esto
que el novio se divorcia del reino del norte. A pesar de todo este pecado cometido por la parte norte de Israel, su Creador quiere redimirlos, quiere perdonarlos, pero hay un gran problema, en la ley hebrea. El ministro del templo no puede casarse con una prostituta porque ya ha sido inmunda, ha manchado el vestido de bodas, está sucia, esto no es permitido. Deuteronomio 24, versos del 1 al 4. Cuando alguno tomare mujer y se casara con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá a su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre, pero si la aborreciera este último y le escribiera la carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despidiera a su casa, o si hubiera muerto este último hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido, que la despidió, volver a tomarla para que sea su mujer. Es abominación. Y ya vimos en Jeremías 3, verso 6, ¿has visto lo que ha hecho mi pueblo? Se van y fornican sobre todo monte alto. ¿Entiendes ahora? El Mesías es el gran ministro del templo de Yahweh. No puede quebrantar su propia ley, casándose con una novia que se ha ido tras los dioses paganos, no, y no solo una vez, sino que se hizo prostituta, pues ha tenido muchos amantes. El pueblo del norte fue llamado también ovejas perdidas. Jeremías 50, verso 6. Ovejas perdidas, fueron mi pueblo. En la Escritura, el Creador compara su pueblo con ovejas, la novia, remanente, árbol de olivo, higuera, ramas, 2 palos, 2 casas, 2 hermanos, peces, rebaño, primogénito, etc. Ahora bien, la parte que se quedó en el sur, hijos de Jacob o hijos de Iasharel, Israel, descendientes de la tribu de Judá, conocidos hoy como judíos, pecaron y fueron llevados cautivos a Babilonia durante 70 años, pero pasado este tiempo, regresaron a su tierra y formaron el pueblo judío, o Yahudim, de donde proviene la promesa del que vendría a redimir al pueblo de los pecados. De la tribu de Judá surgiría aquel profeta enviado para ir a buscar el pueblo perdido en el norte, a la novia desterrada. El novio debe purificar a la novia para que el padre la perdone. ¿Qué debe hacer? Pues dirás, fácil, solo debe buscarla ya que él la sigue amando. Te cuento, amigo, que no es tan fácil como parece, pues el pueblo es inmundo, el pueblo está perdido en sus pecados, están sucios, manchados, se profanaron adorando los dioses del mundo. ¿Cómo volverán a ser limpios? Este es un misterio, un secreto que el Padre tenía oculto hasta los días finales de la humanidad. Aún hoy sigue sin comprenderse mucho este tema. Para entender mejor, hay un relato bíblico donde al Mesías le preguntaron: ¿por cuáles causas se puede uno divorciar de una pareja? ¿Por qué le preguntan esto al Mesías? Es porque él ya había declarado que iba a buscar a las ovejas perdidas. Léase Mateo 15, verso 24. Lo que pasa es que los maestros y líderes se están burlando del que dice ser un maestro de las Escrituras y no conoce los principios ni las condiciones del Padre. Sabían por boca de los escritos que Adonai se divorció del norte y ya no pueden volver porque fueron desterrados. Están perdidos. Los líderes habían enseñado que para que la parte del norte pueda ser nuevamente aceptada, debían hacerse judíos. Debían circuncidarse por un rabí del templo judío, debían adoptar la tradición de los padres rabínicos. Oseas 7, verso 8 y capítulo 9, verso 17. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Adonai los desechará porque ellos no le oyeron y andarán errantes entre las naciones. Según ellos, era la única forma de volver, pues debido a su mezcla con los pueblos ya se habían convertido en gentiles, debían judaizarse. Hechos 15, verso 1. Si no se circuncidan conforme al rito de Moisés ni guardan la ley de nuestros padres, no podrán ser salvos. Entonces, ¿cuál es el paso para seguir? Porque hay un gran problema aquí. El Mesías enseñó públicamente que vendría a buscar a los desterrados, los perdidos, la casa de Israel, las ovejas perdidas. Veremos cómo volverán las tribus perdidas, pues es una promesa que volverán, porque Saulo dijo:
Estoy atado con estas cadenas por la esperanza hecha a nuestro pueblo, a las 12 tribus. Y Saulo es parte de estos, pues es de la parte norte, de la diáspora en Tarso, tribu de Benjamín, y tuvo que judaizarse entre comillas para ser salvo. Leemos en Ezequiel 34, versos 11 y 30, porque así ha dicho Yahweh Adonai: He aquí yo mismo iré a buscar a mis ovejas, y las reconoceré, y sabrán que yo, Yahweh su Adonai, estoy con ellos, y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice Yahweh Adonai. Como habíamos visto en la Escritura, que el Todopoderoso había escogido a un pueblo para hacerlos ministros de su palabra a las naciones por medio de un pacto, pero ellos fallaron a este pacto. Él comparó al pueblo con una esposa infiel que engañó a su marido, y él, debido a su celo, se divorció de ella, dándole una carta de repudio. Siempre tenga en cuenta que solo hizo esto con la parte norte de Israel, las 10 tribus, mas no con Judá y Benjamín. He aquí la confusión de muchos que creen que él desechó a su pueblo. No, él solo desechó a los pecadores que se fueron al norte, a los que decidieron igualarse a las naciones y llamarse gentiles. A los gentiles, ojo con esto, eran 12 tribus, y luego de Salomón se dividieron en 10 al norte y 2 al sur. La parte sur es Judá y Benjamín, y la parte norte se llamó Efraín, casa de Jacob, ovejas perdidas, y Samaria. Si realmente el Creador hubiera desechado a todo su pueblo, no habría Mesías. El Sanedrín de la época desarrolló una síntesis de salvación, y llegaron a la conclusión de que para salvarse debían hacerse judíos, pues Adonai se había olvidado de Efraín, pero prometió salvarlos, y es así, su hermana iba a rescatarlos. Los judíos iban a buscar a sus hermanos, las 10 tribus, y dijeron: deben circuncidarse y hacerse judíos para ser salvos. Pero, ¿qué es estar perdido para una mente bíblica? Es no pertenecer al pacto, y es ser gentil, sin la ciudadanía hebrea, sin Torá, sin Mesías, sin poder ir a casa. En contraste a esto, la salvación del mundo es estar dentro del pacto con Yahweh, es pertenecer a Israel. Lea Efesios 2. La circuncisión nunca fue hecha para salvar a nadie. Es una señal. Hechos 5, verso 1. Decían: si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no podrán ser salvos. Lo que esto significa es: Efraín está desechado, si no se hacen judíos, no serán salvos. Veamos este episodio bíblico. Juan capítulo 4. Es necesario pasar por Samaria. Samaria era la tribu de Efraín. Los sirios invadieron la parte norte, las 10 tribus llamadas Casa de Israel, y Efraín la llamaron Samaria. Sabemos la historia de la mujer samaritana y el Mesías. Se encuentran en un pozo y empieza la conversación. Dame agua. ¿Por qué me pides agua? Si supieras quién te habla, tú me pedirías a mí, etc. Sabemos la historia, pero ¿cómo cambian la conversación de un tema cotidiano a un tema espiritual? El no está hablando de algo espiritual para el que no comprende la Escritura. Para el gentil que lee sin saber contexto bíblico, no entiende esta conversación. El que desecha la Torá no entiende lo que pasa en esta conversación con la samaritana. La conversación cambia cuando él dice: llama a tu marido. En el cristianismo se suele enseñar que esta mujer era prostituta literal, pues ella dice: no tengo. Y el maestro le dice: es verdad que no tienes, porque 5 has tenido, y el que tienes no es tuyo. Según nos enseñaron, es porque era ramera. ¡Qué tontería! ¿Quién mintió? ¿Era casada o no? El maestro se equivocó. ¿Qué está pasando aquí? Ahora entenderán las Escrituras. Ella era una doncella que va al pozo a buscar agua a la hora de las doncellas, de 12 a 3, que es la primera tarde. ¿Recuerdas la historia de la búsqueda de esposa para Isaac, el hijo de Abraham? Este Abraham allí representa al Padre Celestial, que envía a su siervo a buscar esposa para su hijo. Lea Génesis 24. ¿Dónde la encontró? Fue en un pozo. Va en la hora donde las doncellas van a buscar agua. Es en esta hora donde el maestro se encuentra con la samaritana. El maestro le dice:
Es verdad que no tienes, porque 5 has tenido, y el que tienes no es tuyo. Y esta es la señal que ella comprende que no le está hablando de su vida personal, sino de su pueblo. Se le abrió el entendimiento, pues está hablando con el Mesías, con un gran profeta, el mismísimo hijo de Yahweh. Ella le dijo: ¿cómo siendo tú judío hablas con un samaritano? Lo que entiende un hebreo es: porque vienes al pozo a la hora de las doncellas, ¿acaso quieres desposarme en tu comunidad? Ni en la mía se permite. Ella sabe que es un judío, pero no un simple judío, pues tiene su talí, su sisiot, su barba, y le dice: eres un profeta. Es aquí donde la conversación cambia de rumbo. Ella le dice: nuestros padres adoraron en este monte. Él la interrumpe diciendo: ustedes no saben lo que adoran, y es cierto, los gentiles no saben lo que adoran. Solo conocen a los Baales o señores, no conocen a Yahweh, solo conocen y reconocen a los dioses griegos que impuso Roma en el siglo IV en Constantinopla. Pero al verdadero no lo conocen y se rehúsan a hacerlo, incircuncisos. Ella entendió el mensaje, porque fue escogida y llamó a muchos, pero solo ella fue escogida. Ella conocía la tradición como usted, amigo, que dice: mis padres adoraron en esta religión y esto me enseñaron. Ustedes no saben lo que adoran, nosotros sí, pues la salvación viene de los hebreos, y un hebreo nos salvó. Cuando el Mesías dijo: la salvación viene de los judíos, es porque a ellos se les llamó para buscar a los pueblos, pues los hebreos son los que irán a las naciones a llevar la palabra de salvación. Es por esto que el Mesías era hebreo, no un gentil pagano como usted cree. El Salvador no era griego para tener nombre griego, no era romano para seguir la religión romana, no era español para tener un nombre español, era hebreo con nombre hebreo, nacionalidad hebrea. Su nombre es Yeshua, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. A su pueblo, usted se jacta del orgullo gentil, los gentiles no tienen parte en su reino, debe ser injertado en la promesa para ser pueblo. Gentil significa sin pacto. Los gentiles que no son parte del pacto son llamados en las Escrituras como animales salvajes, sin ley, sin control. ¿Te consideras gentil? Te felicito. ¿Qué vio Pedro cuando fue llamado a predicar a los gentiles en Hechos 10? ¿Acaso no fue un lienzo lleno de animales? Vio un grupo de animales, todos ligados, y de entre ellos habían los que se pueden domar y otros que no, pero están todos mezclados. Debe predicar para ver cuáles pueden domarse. Volvamos a la historia de la mujer samaritana y el Mesías. Él dice: has tenido 5 maridos. Leemos, Segunda de Reyes 17, verso 24, y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, Cuta, Aba, Hamat y Sepharvaim. Los sirios trajeron 5 pueblos que se mezclaron con las 10 tribus. Pensemos en esto: cuando a 10 litros de jugo usted le echa 5 litros de agua, de ese jugo solo queda el sabor, mas no la pureza. 5 maridos has tenido, y el que dices que es tuyo. ¿Cuál decían que era su marido? Decían servir al Creador, pero habían alterado su palabra, tenían otra religión, tenían otro calendario, tenían otro templo, tenían otros nombres, estaban ciegos. El que dices que adoras en este monte no lo es, porque Él te dio carta de divorcio hace muchos años. El que dices que es el Creador del universo, ese no es tu marido. Despierta, pueblo mío, los samaritanos te engañaron. Él le hizo entender a ella: estoy aquí para buscarlos, vine a buscar a mi pueblo perdido entre los gentiles, pues queda sabor todavía, yo les devolveré la pureza. Y es donde él, por primera vez, dirá: yo soy el Mesías prometido para redimirles. Ella sale corriendo y gritando: encontré al Mesías, al profeta. El problema teológico terminó. Él nos guiará, Él nos mostrará el camino a casa. ¿Pero qué sucedió después? Los samaritanos vinieron y estudiaron las Escrituras con él, pero al final los líderes no recibieron el mensaje, y lo vemos en Lucas 9, versos del 51 al 56. Pues sus palabras atentaban contra sus tradiciones y costumbres gentiles, no pueden acatarse a la Torá, porque dijeron:
No somos judíos para guardar tu palabra. No somos judíos para guardar ese calendario. No somos judíos para adorar en el templo de Yahweh. No somos judíos para decir Yahweh. Déjanos con nuestros dioses. Déjanos con nuestros amantes. ¿Es acaso una señal de lo que está pasando hoy? Nada nuevo bajo del sol. Nada nuevo. Oseas 5 versos del 3 al 4. Conozco a Efraín e Israel, no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, te has prostituido, y se ha contaminado Israel. No piensan en convertirse a Adonai, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos, y no conocen a Yahweh. Oseas 11, verso 7. Entretanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí, aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Oseas 8, verso 12. Le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Primera de Pedro 4, versos del 3 al 5. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. A ellos les parece cosa extraña que usted no corra con ellos en el mismo desenfreno. Hechos 17, verso 30. Adonai pasó por alto los tiempos de la ignorancia. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. A los gentiles o a las naciones nunca les ha gustado estar bajo las reglas del Todopoderoso. Quieren vivir sin control, comiendo de todo, adorando a cualquier Dios que les hizo algún milagro, no guardan la palabra del Altísimo porque son carnales. Dice la Escritura. Gálatas 5 versos 17 y 18. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Qué ley? ¿Entonces Pablo está diciendo que la ley está obsoleta? Lea bien. Romanos 7, verso 23. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Romanos 7, verso 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Romanos 7, verso 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Lea completo el capítulo 5 de Gálatas, para que vea los deseos de la carne y los deseos del espíritu, pero los neófitos tuercen las Escrituras para sostener su pecaminosidad y su pecado para su propia perdición. Segunda de Pedro 3, verso 16. Primera de Timoteo 1, versos 9 y 10. La ley no es para los justos, sino para los pecadores, transgresores, los adúlteros, sodomitas, profanos, secuestradores, fornicarios. El que no tiene maldad no hay que decirle que actúe bien, porque ya lo hace. La ley afecta al que no anda bien. La Torá o palabra. Es un puente que te lleva a la salvación. Imagina que estás parado en el camino, pero hay un abismo, y no puedes pasar al otro lado. Viene alguien y le dice, «Te construiré un puente para que pases». Usted no pagó nada para la construcción del puente, solo tenía el deseo de llegar al otro lado. Le hicieron el favor gratis. Para cruzar no hay otra opción, debe usar el puente. La palabra es el puente, y Yahshua es la palabra. Es por esto que solo Él salva. Si no obedeces la palabra, nunca serás salvo. El siguiente episodio le llamaremos Escribiendo en tierra. Leamos Juan 8, versos del 1 al 11. La mujer adúltera. Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él, les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron, «Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices?» Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Yahshua, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo, «El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella». Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros,
y quedó solo Yahshua y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Yahshua, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: «Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó?» Ella dijo: «Ninguno, Señor». Entonces Yahshua le dijo: «Ni yo te condeno, vete y no peques más». Vete y no peques más. ¿Recuerdas qué es el pecado? Primera de Juan 3, verso 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, lo que realmente le dijo fue: no sigas quebrantando los mandamientos. Todos entendieron lo que él quiso decirles. ¿Pero qué te enseñaron? ¿Qué ocurrió aquí? Los líderes de hoy dicen: no la condenaron porque él estaba quitando la ley, estaba quebrantando la ley, no podía juzgarla porque no estaba el marido ahí, escribía los pecados de los que estaban ahí. Son neófitos, no comprenden las Escrituras. Uno de los episodios más claros de su propósito en la tierra fue cuando le traen a la mujer adúltera. ¿Qué hizo el rabí? Vio que la mujer estaba sola con los acusadores, se inclinó al suelo y tomó del polvo de la tierra. ¿Por qué hizo esto? ¿Acaso aún está embotado el conocimiento que no ven? Dejemos que la Escritura nos explique. En la cultura hebrea había unas reglas para cuando el marido sentía celos y sospechaba que su mujer lo había traicionado. ¿Qué hacían? Leemos. Números 5, versos del 12 al 28. Vamos a leer el texto de manera parcial. Usted lo lee más detenidamente con su Biblia. Si la mujer de alguno se descarriare y le fuere infiel, y alguno cohabitare con ella, y su marido no lo hubiese visto por haberse ella amancillado ocultamente, si viniere sobre él espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer, habiéndose ella amancillado, o no habiéndose ella amancillado, entonces el marido traerá su mujer al sacerdote, y el sacerdote hará que ella se acerque y se ponga delante de Adonai. Luego tomará el sacerdote del agua pura en un vaso de barro, tomará también el sacerdote del polvo que hubiere en el suelo del tabernáculo y lo echará en el agua. Y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante de Yahweh, y descubrirá la cabeza de la mujer, y pondrá sobre sus manos la ofrenda recordativa, que es la ofrenda de celos, y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean maldición. Y el sacerdote la conjurará y le dirá: si ninguno ha dormido contigo, y si no te has apartado de tu marido a inmundicia, libre seas de estas aguas amargas que traen maldición. Mas si te has descarriado de tu marido y te has amancillado, y ha cohabitado contigo alguno fuera de tu marido, el sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición, y dirá a la mujer: Yahweh te haga maldición y execración en medio de tu pueblo, haciendo Yahweh que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche. Y estas aguas que dan maldición entren en tus entrañas y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo. Y la mujer dirá: Amén, amén. El sacerdote escribirá estas maldiciones en un libro y las borrará con las aguas amargas. Y dará a beber a la mujer las aguas amargas que traen maldición. Y las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar. Mas si la mujer no fuere inmunda, sino que estuviere limpia, ella será libre. Ya entiendes lo que sucedió. Esto era lo que debía hacer el ministro cuando era llevada la mujer con sospecha de adulterio. El ministro cogía polvo del altar, lo echaba en una copa con agua del templo, los ligaba, escribía los pecados por los cuales era acusada y daba de beber a esta mujer. Si era adúltera, iba a morir. Yahshua sabía que él tomaría el lugar de ella, por esto no terminó el ritual. Le dijo: no te condenaré, vete y no sigas quebrantando la ley. El Mesías está cumpliendo la Torá. El pecado era escrito en un libro, y eran borrados con el agua que la mujer bebía si no era adúltera. En la primera parte vimos que cuando el pueblo falló y Moisés destruyó el contrato y el becerro después, esparció esto sobre las aguas y les dio a beber de estas aguas al pueblo, murieron muchos debido al pecado. ¿Y cómo murieron? Pues por la espada. ¿Y cómo sabían a quiénes matar? Pues porque se les hinchó el vientre. El Creador sabía que el pueblo iba a pecar. Leemos. Deuteronomio 31, versos del 16 al 18. Y Yahweh dijo a Moisés: He aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra, donde va para estar en medio de ella,
y me dejarán e invalidarán mi pacto que he concretado con ellos. Y se encenderá mi furor contra ellos en aquel día, y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos. Pregunto, ¿le fue infiel el pueblo a su Creador? ¿Se guardó fiel para el día de la boda? Leemos, Jeremías 3, verso 6. ¿Has visto lo que ha hecho mi pueblo? Se van y fornican sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso. ¿Acaso puede la ex, después de haber terminado la relación y haber estado con muchos amantes, regresar a su primer amor y volverá a juntarse? Ya leímos que no. Deuteronomio 24 versos del 1 al 4. Esta mancillada por otros hombres no puede volver. ¿Pero quiere ella volver? Sí, ella quiere volver con su primer marido, Oseas 2 verso 7. Pero no puede volver, dice la ley. Y esto es estar verdaderamente perdido, pues ella quiere volver, mas la ley se lo prohíbe y mucho menos el novio puede aceptarla, pues lo haría impuro ante el Creador. ¿El ex esposo aún la ama? Oseas 3 verso 1. Me dijo Yahweh, ve ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera como el amor de Adonai para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos. Él ha escrito todo el mal que les hará por haber fallado a tu contrato. Ezequiel 16 verso 38. Y yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras, y de las que derraman sangre, y traeré sobre ti sangre de ira y de celos. Él dice que la redimirá. Jeremías 30 versos 3 y 22. Porque he aquí que vienen días, dice Adonai, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo, Israel y Judá, ha dicho Yahweh, y los traeré a la tierra que di a sus padres, y la disfrutarán, y me serán por pueblo, y yo seré su Elohim. Oseas 2 versos 14, 16, 19 y 20. Pero he aquí que yo la atraeré, y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón. En aquel tiempo, dice Adonai, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baal, que significa Señor. Y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Yahweh. Oseas 14, verso 4. Y los sanaré de su rebelión, y los amaré de pura gracia. ¿Cómo puede redimirla sin contradecirse? Porque ellos se prostituyeron con los dioses de las naciones. Él no puede mentir, no puede cambiar su palabra. Isaías 43, verso 8. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Yahweh permanece para siempre. Salmos 89, verso 34. No cambiará las palabras que salieron de sus labios. ¿Cómo puede redimirla sin contradecirse? ¿Cómo? No puede violar la Torá. ¿Crees que sería una buena noticia que una persona que no puede regresar a su casa se le extienda la invitación de volver? ¿Que un hijo desterrado se le permita volver? ¿Que alguien que por un error cometido esté privado de libertad y pueda ser libre sin dar nada? Repasa la parábola del hijo pródigo que regresa a casa. Léase Lucas 15, versos del 11 al 32. Isaías 50, versos 1 y 2. Dijo Yahweh, ¿acaso se ha acortado mi mano para no redimir? ¿No hay poder en mí para librar? ¿Estas sí serían buenas noticias, que los desterrados puedan volver a casa? ¿Has leído la parábola del pastor que deja las 99 ovejas y va tras una? Léase Lucas 15, versos 4, 7 y 10. Yeshua vino a buscarte, ya puedes volver. Una noticia de salvación. ¿Sabes qué es el Evangelio? ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? Leemos. Gálatas 1 versos del 6 al 8. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia del Mesías para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio del Mesías. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Primera de Corintios 15 versos del 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí,
que el Mesías murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cuidado con predicar otro evangelio, porque el que lo hace se perderá en el infierno. ¿Acaso esto no es lo que significa anatema? Así que, si hay solo uno, ¿por qué hay tantas religiones? ¿Por qué no lo encuentran, si es solo uno que hay? Mateo 7 versos 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Cuál es la religión más grande del mundo hoy? Analice a ver. Entonces, el Evangelio es: el Mesías vino, murió y resucitó para perdón de los pecados. Quiero que leamos este texto a ver qué dice usted. Lucas 9, versos 1, 2 y 6. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios, y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Elohim, y a sanar a los enfermos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. Los discípulos fueron enviados por el Mesías a predicar el Evangelio a todas partes. ¿Pero qué predicaban si el Mesías aún no había muerto? ¿Ellos enseñaban que el Mesías iba a morir y resucitar? ¿Dice esto la Escritura? Es necesario predicar el Evangelio verdadero para que pueda llegar el fin. Mateo 24, verso 14. Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿El Evangelio era solo en tiempos del Mesías o antes? Se predicó el Evangelio incluso antes de ser formado el Estado de Israel, desde los tiempos de Josué. Leemos Mateo 4, verso 23. Y recorrió Yahshua toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Lucas 4, verso 43. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del reino de Adonai, porque para esto he sido enviado. ¿Cuál era el Evangelio que anunciaba el Mesías? ¿Acaso era: arrepiéntanse y crean en mí, ustedes judíos, van a matarme, pero resucitaré al tercer día y luego subiré al cielo para quitar la ley, para que todos los pueblos puedan venir al reino de mi Padre por medio de mi sacrificio? ¿Cree usted que esto era lo que proclamaba el Mesías? Si era esto, ¿dónde lo dice la Biblia? ¿Por qué sus discípulos no lo sabían? ¿Por qué se dispersaron cuando murió? ¿Qué pasó? Lea todo el capítulo 15 de Primera de Corintios. El Evangelio que él está hablando es sobre la resurrección de los muertos y el establecimiento del reino de Yahweh en la tierra, la libertad y sanidad para los cautivos, el tiempo agradable para redimir. Lea también Ezequiel 37, Isaías 54, 61. Léalo bien, es increíble. La Escritura enseña que el Mesías decía: el reino de los cielos ha llegado, arrepiéntanse. ¿Cree usted que Saulo no entendió el mensaje? Ya lo veremos más adelante. Con la alegoría de que Israel es una esposa que le fue infiel a su esposo, y éste la desechó, aunque la sigue amando, y ella quiere regresar, pero le fue infiel con los dioses del mundo, ya no puede regresar, debido a la ley que impide volver a casarse con su primer esposo. Léase Números 5 y Deuteronomio 24, versos del 1 al 4. Antes de ser perdonada debe ser juzgada por la ley de las adúlteras, pero ¿cuál será el castigo de una infiel? Ezequiel 16, verso 38. Y yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras y de las que derraman sangre, y traeré sobre ti sangre de ira y de celos. Al beber el agua amarga de la copa del juicio, y si es hallada adúltera, se le hinchará el vientre, se le caerá el muslo, debe ser desnudada, burlada, golpeada, muerta de sed y clavada con la espada. ¿Cómo va a liberarse de esta ley? No podrá casarse ni volver a casa debido a que fue infiel muchas veces, más bien deben morir.
he aquí el misterio de la redención, haciendo lo imposible para cumplir una promesa. Romanos 5, versos del 6 al 10. Porque Yahshua, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osará morir por el bueno. Mas Adonai muestra su amor para con nosotros, en que, siendo aún pecadores, el Mesías murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Yahweh por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. El esposo le propuso al padre ponerse en lugar de ella y beber de la copa del juicio, las aguas amargas. Juan 1, verso 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio del Mesías. Él sabía lo que le esperaba, y sintió la presión, dijo, «Pasa de mí esta copa». Léase Mateo 26, verso 42. Usted puede pagar por un justo, no por un pecador. Pero el amor todo lo soporta. Por amor a su pueblo, Él tomó su lugar. Pero morir por ella no será suficiente debido a que ella seguiría siendo la misma. Él podría ser el mismo, pues es fiel. El pueblo es infiel e inclinado al mal, debían cambiar. Satán sabía esto, iba a matarlo sabiendo que no era suficiente. Es aquí donde entra Saulo, más conocido como Pablo. Le es revelado el secreto, el misterio del Evangelio. Esto que vamos a hablar ahora mismo, a Pablo, el apóstol, le tomó casi 20 años aprenderlo y era un maestro de las Escrituras. Fue escogido porque en su tiempo era el único hombre vivo que podía descifrar el misterio del Evangelio escondido en los libros antiguos. Primera de Pedro 1, versos del 9 al 12. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el espíritu del Mesías que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos del Mesías y la exaltación que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que se han predicado el Evangelio por el Ruach HaKodesh, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Mateo 12, verso 18. He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. Esto no es a todos los gentiles, sino a los gentiles escogidos. A los discípulos y a Pablo también se escogió para esto. Lea Isaías 42. Primera de Pedro 1, verso 1 y 2. Pedro, enviado de Yahshua a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Yahweh. Santiago 1, verso 1. Santiago, siervo de Yahweh y de Yahshua, el Mesías, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Y de Saulo en Hechos 9, verso 15, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre entre los gentiles. Recuerde que las cosas secretas pertenecen a Yahweh, las reveladas a los hombres. Lea Deuteronomio 29, verso 29. En el libro de Hechos, capítulo 9, habla de la conversión de Saulo, y en el 26, dando su testimonio, dice: «Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Adonai a nuestros padres, soy llamado a juicio, promesa cuyo cumplimiento esperan que hayan de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Yahweh de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos». ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Adonai resucite a los muertos? Hechos 28, verso 20. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. ¿Cuál es la promesa? He aquí la promesa.
Deuteronomio 30, versos del 1 al 3. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Yahweh tu Adonai, y te convirtieres a Yahweh tu Adonai, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Yahweh hará volver a tus cautivos, y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Yahweh tu Adonai. Lea Isaías 11 y 12, y Ezequiel 37, versos del 1 al 28. Estos capítulos hablan del establecimiento del reinado de Yahweh y el Mesías. Esta es la promesa, esto es lo que predica Yahshua, el reino de los cielos está cerca. Saulo es un doctor de la ley, es maestro, es un profesional en temas bíblicos, es por esto que él empieza en Romanos 7 con la frase: hablo con los que conocen la ley. ¿Conoce usted la ley para hablar de la ley? No, no la sabe, pues desecharon la Escritura. Solo saben decir, la ley fue eliminada. Apréndase bien esa frase para que la diga el día del juicio. Pues con su ley juzgará. Lea Salmos 96, verso 13. En Romanos 7 versos del 1 al 6. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. ¿De qué ley está hablando Pablo? Pues de la ley del matrimonio. Lea Deuteronomio 24, la muerte del marido rompe el contrato. En este punto tenemos lo siguiente: el marido murió, queda libre para casarse con otro, pero ella seguiría siendo la misma. Ella seguiría amando a otros dioses, seguiría siendo adúltera, seguirá odiando la Torá, seguiría pecando, seguirá siendo infiel. Ahora, con más ánimo, hará su propia voluntad. Así que ella es quien decide si seguir siendo la misma o cambiar de actitud. El pueblo decide si quiere obedecer al marido o volver a pecar. Así como la mujer adúltera que fue perdonada, vete y no sigas quebrantando la ley, pues dice la Escritura, Hebreos 2, verso 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Hebreos 10, versos 26, 28 y 29. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al hijo de Adonai y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Entonces, ¿qué debe hacer ella para que el Padre la acepte? Pues debe cambiar su mente y el corazón, dejar de pensar que la ley es mala y amarla con el corazón. Ezequiel 11, versos del 17 al 21. Di por tanto, así ha dicho Yahweh Adonai: yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel. Y volverán allá, y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Y les daré un corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas, y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Elohim. Mas a aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Yahweh Adonai. Jeremías 31, versos del 31 al 33. He aquí que vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá.
no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahweh. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Adonai, y ellos me serán por pueblo. Lo mismo se dice en Hebreos 8, verso 10 y capítulo 10, verso 16. Si usted dice que las cartas de Pablo enseñan la doctrina de eliminar la ley, entonces Pablo era el falso profeta más grande de Israel, falso apóstol que invalidó el ministerio que vino a cumplir el Mesías. Esto fue lo que usted aprendió en tantos años de estudios bíblicos, institutos, seminarios y conferencias, que la ley fue eliminada. Este es el misterio de la salvación, que ya no hay que guardar la ley, pero sí guardar las fiestas paganas del mundo. Navidad, Año Nuevo, Día de las Madres, San Valentín, etc. ¿Eso fue lo que aprendió? Prepare la garganta para beber de la copa. Si la ley se quitó, pues, ¿por qué juzgas al que se hace un tatuaje? ¿Por qué juzgas al que tiene relaciones con un animal? ¿Por qué condenas al que asesina y roba? ¿Por qué condenas al que adultera y se embriaga? ¿Por qué criticas la forma de vestir? ¿Por qué condenas al homosexual? ¿Por qué exiges el diezmo? El diezmo, ese sí, que no se quitó, Beberás de la copa. Leemos. Judas 1, verso 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje el favor inmerecido de Yahweh, y niegan a Yahweh, el único soberano, y a nuestro Salvador Yahshua como el Mesías. Entonces aquí usted interpreta que está hablando en contra de nosotros, los que predicamos la palabra original en su contexto. ¿Nosotros somos los que estamos equivocados? Prepare la garganta para beber de la copa. Se acerca el día donde seremos juzgados. Procure estar en santidad, procure estar del lado correcto de la Escritura. Pero vamos a suponer que no es intencional la equivocación, pues cualquiera se equivoca. Este Pablo en su tiempo también se le malinterpretó diciendo que ponían a los gentiles contra la Torá, al igual que el día de hoy diciendo que está eliminada para los gentiles. Hechos 21, verso 21. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué dijo él en su defensa? Romanos 28, verso 17. Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo: Yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. Hechos 24, versos 13 y 14. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Elohim de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Esto que leemos aquí solo significan dos cosas: que Pablo era un hipócrita descarado y falso apóstol, o usted es un ignorante de las Escrituras y las enseñanzas de Pablo. La verdad es que sus cartas son muy profundas y se han usado para matar, torturar y condenar a millones de personas a lo largo de la historia. Sus malas interpretaciones han traído perdición a millones. Trate de no perderse usted también por malinterpretar las Escrituras de Pablo el apóstol. Seguimos con el tema de la redención y cómo iba a ser limpio y renovado el pueblo o la novia para por fin volver al reino como coheredera con los ángeles. El Mesías debía llamar a las tribus perdidas, a la novia que rompió el contrato de fidelidad con su prometido, pero para exonerarla de toda culpa, él debía sufrir el castigo de nuestra paz,
y morir para volver a casarse con las 12 tribus, debía reunirlas de entre todas las naciones. Isaías 1, verso 18. Aunque tus pecados fueran rojos, por más pecados que tenía el norte, iban a ser perdonados. Ezequiel 36, versos del 24 al 25. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Proponerle nuevamente matrimonio, y que ésta acepte el compromiso de fidelidad hasta el día de la boda. Jeremías 2, verso 2. Anda y clama a oídos de Jerusalén diciendo: Así dice Adonai, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí, en el desierto, en tierra no sembrada. Jeremías 3, versos 12 y 14. Clama estas palabras hacia el norte y di: Vuélvete, oh rebelde Israel, dice Adonai, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordia Adonai soy yo, dice Adonai. No guardaré para siempre mi enojo, convertíos, hijos rebeldes, dice Adonai, porque yo soy su esposo, y los tomaré 1 de cada ciudad y 2 de cada familia, y los introduciré a Sión. Cuando él acepta pagar el precio que tenía que pagar el pueblo adúltero, es cuando empieza el pánico. Él sabe todo lo que debe pasar a aquel que es acusado de adulterio. Él conoce la ley. Sube al monte a clamar para ver si existe otra forma, aun sabiendo que no hay otra forma. Esta es la hora angustiosa donde la valentía humana se pone a prueba, dice en Mateo 26, versos 39 y 42. Pidió 2 veces. Si lo decía otra vez, usted y yo, no estuviéramos contando esta historia hoy en este mensaje. Él estaba tan solo en esto que ni sus discípulos lo ayudaron a clamar, se dormían, estaba solo en esto. Nadie quería beber esta copa. Leamos el texto a continuación antes de continuar. Juan 19, verso 28. Después de esto, sabiendo Yeshua que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: Tengo sed. ¿Qué escritura? Pues Números 5, verso 11. Tomar la copa amarga. Según se cree, esta esponja era la que usaban en los baños públicos, la que mojaban en vinagre para limpiarse al hacer sus necesidades. Cuando beba esta copa amarga, su vientre se hincharía, su muslo se caerá, y maldiciones entrarán en él, y será maldecido por Adonai. Esto es algo terrible. Debía beber estas aguas amargas antes de morir. Cuando él está en el madero, sus manos no sostienen su peso, no. Es la parte más fuerte del cuerpo, los muslos. Mientras los muslos estén fuertes, el que está clavado tiene más resistencia. El muslo representa credibilidad, fuerza, lealtad. Lea Génesis 24, verso 9, y capítulo 47, verso 29. Pero al beber las aguas amargas, el muslo se le cayó y dijo: «Consumado es», y murió. Cuando tenían que irse los soldados, debían asegurarse de que estaban muertos, y van donde los 2 ladrones clavados también, y les rompen las piernas para que su propio peso los mate. Cuando fueron donde el Mesías, ya estaba muerto. Pero lo hirieron con una lanza para asegurarse, y salió sangre y agua de él. Amigo, consumado es, el precio fue pagado en el madero. Estas maldiciones escritas en la ley fueron clavadas en el madero. Colosenses 2, versos 13 y 14. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en el madero. El proceso que debía pasar era juzgado en el templo, beber las aguas amargas, y si era culpable era burlado, injuriado, maltratado, sacado fuera de la ciudad, provocar sed extrema y por fin muerto por la espada. Todo esto pasó, fue destrozado, molido por los pecados. Lea Isaías 53. Hebreos 12, verso 2. Puestos los ojos en Yeshua, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió en un madero,
menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Adonai. El mayor profeta que ha pisado la tierra fue muerto por quienes ama, y no cualquier profeta, era el hijo de Yahweh, y Yahshua el Mesías. Ellos lo mataron ayer, y usted lo está matando hoy. Mateo 5, versos del 17 al 19. No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una yod, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Viendo todo esto, ¿aún sigues creyendo que la ley es la barrera para ser salvos? La ley no es la barrera, la culpa del pecado sí es una barrera. Él quitó la barrera, quitó la culpa del pecado. Romanos 3, verso 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Adonai. Romanos 6, verso 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Adonai es vida eterna en Yahshua, el Mesías nuestro amo. Salmos 119, versos 104 y 105. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. La ley trae luz al camino y te hace sabio. Según lo visto, estábamos descifrando cuál era el mensaje del Evangelio, que no es simplemente decir Yahshua vino, murió y resucitó por los pecados. No, el Evangelio es más que esto. Él murió en lugar de su pueblo, por la deuda que ellos tenían, pues la paga por el pecado es la muerte. Sin embargo, Él pagó, pero el pueblo debía cambiar de actitud para poder casarse con el rey. El Mesías vino y anunció el Evangelio, que no es más que arrepiéntanse porque el reino de los cielos está aquí, ya el precio por su pecado se ha pagado, vengan. Pero si quieren pertenecer al reino, deben seguir su constitución. Si quieren ser ciudadanos del reino, deben seguir sus leyes. Somos embajadores de este reino. ¿Cómo puedes pertenecer a este reino si no quieres guardar sus leyes? Un embajador no puede descuidar a quienes representa. Debe seguir sus leyes donde esté representando su estado. Entonces el anunciar el reino de los cielos es establecer su voluntad, su idea original, la Torá. Una noticia de salvación. ¿Sabes qué es el Evangelio? ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? El Mesías pagó el precio por nuestros pecados, sufrió la maldición de la ley, resucitó para justificarnos y que podamos volver a casa. Puso su Espíritu en nosotros para que amemos su ley y seamos otro, para que podamos pertenecer a su reino y reinar con él en la ciudad celestial que establecerá en la tierra. Amén, amén. Este es el mensaje del Evangelio. Porque el fin de la ley es el Mesías. Romanos 10, verso 4. Entonces, a este punto llegó uno de los hombres más sabios de Israel, el apóstol Pablo, a que el Mesías vino a quitar la ley. ¿Eso fue lo que usted dice que él enseñó? ¿Eso fue lo que usted aprendió en tantos años de institutos bíblicos? Ese texto quiere decir fin de objetivo, no un fin determinado cabezón. Pues a él apunta a la ley. Porque el objetivo de la ley es el Mesías, pero la ley no lo justifica. La ley afecta al bueno y al malo lo bendice y al malo lo maldice. Como ya usted es maldito por desobediente, el Mesías lo está llamando para que se arrepienta y luego lo justificará. Esto fue lo que se le reveló, el misterio oculto por siglos, el secreto de la promesa de redención a las 12 tribus, el regreso de los dispersos por medio de la muerte y resurrección del Mesías. Le llevó casi 20 años de estudios para comprenderlo y poder enseñarlo a un pueblo incrédulo hasta el día de hoy. Se le reveló que los gentiles, que era donde él predicaba, eran parte del pueblo disperso entre las naciones, son Efraín, son coherederos y que por medio del sacrificio de Yahshua sus pecados fueron borrados, pueden volver a casa. Este es el Evangelio. Gálatas 2,
versos del 14 al 16. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en el Mesías, nosotros también hemos creído en él para ser justificados por la fe de Yahshua y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Cuál era el problema en el texto anterior? Recuerde que dijimos que el Sanedrín de la época desarrolló una síntesis de salvación y llegaron a la conclusión de que para salvarse debían hacerse judíos, pues Adonai se había olvidado de Efraín, de las 10 tribus del norte, pero prometió salvarlos, y es así que su hermano la tribu de Judá iba a rescatarlos. Los judíos iban a buscar a sus hermanos, y dijeron: deben circuncidarse para ser de la tribu de Judá. Esta es la tremenda batalla que tiene Pablo con los judíos. Ellos enseñan que deben circuncidarse, pero la circuncisión en este tiempo significaba que usted iba a pertenecer al rabí que lo circuncidó. Usted iba a cumplir las doctrinas de dicho rabí. Como hoy, si te bautizas en dicha iglesia o denominación, usted va a cumplir la doctrina que enseñe su pastor. Pablo es celoso de los gentiles que se convierten al Evangelio y les dice que no se unan a las doctrinas de los rabinos judaizantes, que no se dejen circuncidar por ellos, pues deberán seguir sus doctrinas, sus tradiciones e interpretaciones. Es lo mismo que hoy, los pastores enseñan diversas doctrinas y cada denominación afirman que seguirlos les asegurará la salvación. Pablo enseña que el gentil es parte del pueblo, parte de Israel, sin la necesidad de circuncidarse, sin unirse a la tribu de Judá, que fueron perdonados e injertados por medio del sacrificio del Mesías. ¿No lo has leído en Colosenses y Efesios? Te recomiendo leerlo. Romanos 6, verso 4. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como el Mesías resucitó de los muertos por la majestad del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Efesios 1, versos 3 y 4. Bendito sea Yahweh Padre de Yahshua el Mesías, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Yahshua, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Efesios 2, versos 8 y 9, 11 y 12. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Adonai, no por obras para que nadie se gloríe. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaban sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Adonai en el mundo. Quiero hacer un paréntesis aquí y preguntar: ¿cómo es que están leyendo las Escrituras? ¿Será que habrá que dar un curso básico de interpretación literaria, los verbos, sustantivos, adjetivos calificativos, los signos ortográficos, sinónimos, antónimos? Esto debería ser una materia en los institutos bíblicos. Efesios 2, versos del 14 al 16. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante el madero reconciliar con Adonai a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Citando a Isaías 11, verso 13. Y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín. Efesios 2, versos 17 y 19. Y vino, y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca,
Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Adonai. Efesios 3, versos del 1 al 6. Por esta causa yo, Pablo, prisionero del Mesías y Yahshua, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Adonai, que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo, y que puedan entender cuál es mi conocimiento en el misterio del Mesías, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en el Mesías y Yahshua por medio del Evangelio. Lea todo el libro y verás. La verdad que todo esto es increíble. Es maravilloso saber que somos parte del pueblo escogido, pues su simiente pura fue dispersada por toda la tierra y nos alcanzó la promesa, por esta simiente, estas semillas regadas por el sembrador que las dispersó. Unas cayeron en buenas tierras y crecieron, otras nacieron, pero luego se secaron, otras nunca nacieron. ¿Ahora entiendes esta parábola que dijo el Mesías? Mateo 13 y Marcos 4, verso 20. Recuerde que es israelita el que nace en Israel, pero el que es heredero de la promesa hecha a Israel es aquel que obedece la palabra. Lea Romanos 9, versos del 5 al 7. Lea completamente el capítulo 11 de Romanos para que tu mente se estremezca. Lea Romanos 11, versos del 17 al 36. Habla de las ramas silvestres que fueron injertadas en el árbol de Israel. Usted es la rama gentil, pero no para alimentar el árbol, no. El árbol lo alimenta a usted. Si rechaza el alimento, usted será quitado del árbol. El pueblo debía ser disperso para que el mundo sea parte de la promesa, porque hay gentiles que en su interior amarían a Yahweh. Abraham era gentil y se hizo hebreo cuando cruzó del lado de la Torá. La promesa se le hizo siendo gentil y firmó el pacto y pasó a ser creyente en Yahweh. Esa fe arropó al mundo. Pero ¿cómo Israel llegó a estar en todos los países de la tierra? Los hebreos fueron expulsados de su territorio, desde el imperio babilónico y el reino asirio. Luego el griego, luego el romano, luego por los cristianos romanos que los expulsaron a España, de España fueron expulsados en 1942. Esta fue la verdadera causa de los viajes de Colón. Una parte llegó a América y otras se dispersaron por la parte de lo que hoy es toda Rusia, hasta los tiempos de Hitler, que los persiguió y mató. Para estas fechas llegaron a República Dominicana en tiempos de Trujillo y dejaron descendencia también en esta tierra dominicana. Fundaron la provincia de Sosúa. En 1940, desarrollando la empresa láctea en la República Dominicana, el pueblo está en todos lados. La promesa es llevarlos nuevamente a la tierra. Tenemos herencia celestial. Pero recuerde, no es judío o hebreo por tener sangre o un apellido judío. No. Usted es parte del pueblo si ama su palabra. Ese es el Yasharel espiritual que cumple y ama la Escritura. Dijo Yahshua, mi madre y hermanos son los que oyen la palabra de Yahweh y la hacen. Lucas 8, verso 21. Siguiente episodio llamado Volviendo a nacer. Juan 3, verso 7. El nacer del agua y el nacer del Espíritu. Bien, el objetivo se logró. La novia fue redimida, pero debe volver para ser limpia y lavar sus ropas y estar limpia para la boda. Es esto por lo que predicamos. Este es el Evangelio, las buenas noticias de salvación. Hay perdón para ti. El novio puede seguir siendo el mismo, porque es fiel y justo, pero ¿cómo puede la novia ser otra persona o cómo puede cambiar de actitud? Lo hará cuando se deje guiar por los mandamientos del cielo, será otra cuando la Escritura se haga real en ella y en nosotros. Por lo que Romanos 6, verso 6. Sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros,
pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La ley de las adúlteras que nos aleja de casa por la infidelidad, por su amor, nos perdonó para hacernos otro. Romanos 7, versos 14 y del 19 al 21. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Romanos 5, verso 12 y 13. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Primera de Corintios 15, verso 56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Sin embargo, dice la Escritura, Romanos 5, verso 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Efesios 4, verso 17, 18 y del 22 al 24. Esto, pues, digo y requiero en Adonai, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida en Adonai, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Yahshua, en la justicia y santidad de la verdad. Toda la vida del Mesías gira en base a la Torá, a la ley. Él lo dice, de mí escribieron ellos. Yo me pregunto esto, ¿cómo decimos que somos sabios y que la palabra del Creador habita en medio de nosotros, pero la desechamos y desechamos la verdad? Oseas 4, verso 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Lea el texto completo. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Adonai, también yo me olvidaré de tus hijos. Juan 5, verso 39, 46, 47. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Hoy creen en el Mesías, pero no creen a Moisés. Desechaste la ley y no te importa. Jeremías 2, versos 5 y 8. Así dijo Yahweh: ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Yahweh? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. La Torá contiene todos los misterios de la sabiduría y la vida. Esto te hará sabio. Lo más mínimo que usted piensa que dijo el Mesías fueron cosas ya escritas en la Torá, en la ley. Él era un maestro de la ley a los 12 años, ya sabía de memoria toda la Escritura. Te declararé otro misterio bíblico de la vida del Mesías. Juan 3, versos del 1 al 21. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Yahshua de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Adonai como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Adonai con él. Respondió Yahshua y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Adonai. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Yahshua: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Adonai. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Yahshua y le dijo:
¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Qué pasó aquí? Yo podría afirmar que el Mesías le dijo a este prestigioso maestro del templo lo mismo que le dijo a Pablo. Sin embargo, Saulo tampoco entendió a la primera. Le llevó casi 20 años comprender esta simple frase: para ver el reino, debes nacer del agua y el espíritu. Esta frase fue todo un misterio. Si no, mire el tiempo que tenemos explicando este tema. 42.000 religiones han surgido debido a malas interpretaciones sobre este tema. ¿Qué entendió Saulo? Pues esto, Romanos 7, versos 21 y 24. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos 6, verso 3, 6 y del 14 al 18. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido inmersos en el Mesías y Yahshua hemos sido inmersos en su muerte? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue sacrificado en el madero juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Efesios 4, versos del 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Para la novia ser otra, debe ser transformada por la fe en la palabra, por creer en la palabra y lavar sus vestidos. Juan 3, verso 7. Nacer del agua y el espíritu. Lavar sus ropas en la sangre del Mesías y tener el nuevo espíritu del Padre que pone el mismo deseo que Él tiene. Amar su palabra, pondré mi espíritu en ellos para que amen mi ley. Eso dice la profecía Jeremías en su libro, capítulo 31, verso 31. Colosenses 2, versos 8 y del 11 al 14. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según el Mesías. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión del Mesías, sepultados con él en la inmersión, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Adonai, que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en el madero. Es el mensaje de los discípulos. Hechos 2, verso 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Yahshua el Mesías para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 22, verso 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Hechos 19, versos del 3 al 5. Entonces dijo: ¿en qué, pues, fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Yahshua el Mesías. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del amo Yahshua. Arrepiéntanse y sumérjase en el nombre de Yahshua para que puedan ser limpiados y perdonados de los pecados. No es en cualquier nombre, debe ser en el nombre original, en el nombre hebreo, no en el nombre inventado por los griegos o filisteos por medio de la religión de Roma, no en el nombre inventado por los filisteos, no en el nombre inventado por los romanos cristianos del siglo IV. La promesa solo se cumplirá bajo su nombre. Isaías 44, verso 3. Porque yo derramaré aguas sobre él en la sequedad y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Miqueas 7, versos 19 y 20. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos.
Isaías 54, versos 6 y 7. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Yahweh, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Adonai tuyo. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Es por esto por lo que el nombre es importante, solo en su nombre hay salvación. Hechos 4, verso 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo, no hay, solo en Yahshua hay salvación. La novia ahora es otra. Por la inmersión, fuimos purificados para las bodas del Cordero. ¿Por qué usted cree que los discípulos vendían todas sus propiedades? Es porque decían, la era del Mesías ha llegado. Si todas las 12 tribus de ese tiempo hubieran aceptado el mensaje, ya se hubiese establecido el reino, pero faltaban más profecías por cumplirse, pues la tierra no es solo Europa ni el Medio Oriente. Aún quedaban 3 continentes por recibir la palabra, y hasta hoy no la han recibido, pues no se estaba predicando el verdadero evangelio hasta este tiempo, donde Él está dando a conocer su nombre a las naciones. Hay un movimiento en todo el mundo. Es por esto por lo que hay muchas canciones que dicen Yahweh. El mundo debe conocer el nombre para que no tengan excusas el día final. El problema de la fe por obras es que los israelitas no cumplían la Torá por amor, sino por miedo a morir. En su interior querían ser como las naciones, pero en sus actos eran muy religiosos. Los gentiles que se acercaron al Mesías, siendo pecadores teniendo toda libertad para pecar, querían vivir conforme a la Torá para salvar sus vidas. Esta fue la diferencia de ambos. Romanos 9, versos del 30 al 32. ¿Qué, pues, diremos? Que los gentiles, que no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. El novio busca una esposa que sea fiel no solo cuando él esté, sino también en su ausencia. Si pecas a sabiendas, ya no hay más sacrificio por ti. Por esto murió por el pueblo desterrado y sus pecados. Los llamados gentiles son coherederos con los escogidos de su pueblo, somos injertados. Si entiendes esto, eres parte de su pueblo. Vuelve a casa, deja las mentiras heredadas, vamos a celebrar las bodas con el Mesías. No te engrandezcas contra las raíces que te sustentan, para que no seas desechado. Este es el misterio del Evangelio que a Pablo le llevó casi 20 años entender. Cuando se le quitó el velo de los ojos, pudo entender. ¡Qué locura! Primera de Corintios 1, versos 18 y 21. Porque la palabra del madero es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Adonai. Pues ya que en la sabiduría de Adonai, el mundo no conoció a Adonai mediante la sabiduría, agradó a Adonai salvar a los creyentes por la locura de la predicación. El día de la boda. Luego de todo este sacrificio, el mundo ha vuelto a pecar, y pecar, han vuelto a fallar, y le provocaron a celos al Creador del universo. Y es por lo que al final, el novio vendrá a juzgar la tierra, y el Padre les dará las copas de la ira a toda la tierra. Romanos 10, verso 16. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Sufrió el pago de este pecado en ese tiempo, él vino para salvar y buscar al perdido, no a condenarlo. Por esto, aunque se burlaron de él, no los condenó. Ese no era su objetivo, pero cuando regrese, será para juzgar a su novia y ver si le ha sido infiel nuevamente, y esta vez él dará a beber al mundo de la copa. El juicio comenzará por su casa. Apocalipsis 8, versos 10 y 11. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo,
y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Romanos 2, versos 13 y 16. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Adonai, sino los hacedores de la ley serán justificados. En el día en que Adonai juzgará por Yahshua, el Mesías, los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Procura no estar en adulterio espiritual en el tiempo del fin, porque se te dará a beber las aguas amargas. Si estás tibio o indeciso, te va a vomitar de su boca. Todos beberán de las aguas amargas de la tribulación para probar su dignidad, pero solo a los infieles se les hinchará el vientre y verán la ira del Padre sobre ellos. Romanos 3, versos 9, 12 y 31. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Luego por la fe invalidamos la ley? De ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Cuál es la suposición más grande de las religiones? Pues que todas dicen tener en su poder el código de la salvación. Todas dicen tener la sana doctrina para llegar al cielo, pero en Apocalipsis aparecen dos mujeres. Una es prostituta o la gran ramera, que ha tenido muchas hijas de fornicación, es la madre de muchas iglesias que ha dictado su credo a sus hijas. ¿Cuál será? La otra es la novia fiel del Cordero. Pero este conocimiento está oculto para los que se pierden. El día que tomen de la copa, se sabrá la verdad. Las dos mujeres de Apocalipsis representan las religiones del mundo. Una es la novia verdadera y otra es una ramera, pero la iglesia ramera tiene varios dioses con los que ha tenido muchas iglesias en todo el mundo, pero la novia fiel solo tendrá uno. Dos hijas de una madre, Judá y Efraín, Israel y los gentiles. Recuerde que de todas las tribus hay escogidos, aunque no todos serán parte del remanente. Romanos 2, verso 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la exaltación del cual no viene de los hombres, sino de Adonai. Romanos 11, versos 25 y 26. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. ¿Cómo se sabrá la verdad? Apocalipsis 7. Verso 3. No hagan daño hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de Yahweh. Apocalipsis 13, verso 17. Que ninguno pueda comprar o vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Los dos grupos son marcados por su bando. Los justos saldrán de en medio de esta prueba victoriosos. Zacarías 13, versos 8 y 9. Y acontecerá en toda la tierra, dice Yahweh, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Yahweh es mi Adonai. Apocalipsis 7, versos 13 y 14. Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije, Amo, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Apocalipsis 22, verso 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Amigo, si se estuviera predicando en el mundo el verdadero evangelio que supuestamente se predica, no dijera la Escritura.
Apocalipsis 14, versos 6 y 12. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Adonai y la fe de Yahshua. Mateo 24, verso 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y se lamentarán todas las tribus de la tierra. Verán al que traspasaron, al que menospreciaron, verán a Yahshua venir a buscar a su novia de en medio de la prueba de fidelidad en la que será probado el mundo. No verán a otro más que a Yahshua. Amén y amén. En este día son por fin celebradas las bodas. La suposición terminará porque ya se sabrá cuál es su verdadera novia, y el mal terminará en la tierra. Apocalipsis 19, versos 7 y 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Apocalipsis 20, verso 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pues el mundo ha fornicado con los dioses de los hombres, adorando a Baales llamados Dios, ¿y cuál es el castigo? Levítico 21, verso 9. Y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar, a su padre deshonra, será quemada al fuego. El fuego purificará todo. Procure estar del lado correcto el día del juicio final, y esa elección la debe hacer ahora que está vivo. Procure no amar más la religión y el compromiso con los hombres para que no se halle en fornicación ministerial ese día. Procure no ser desechado después de haber tenido el conocimiento de esta verdad. Juan 8, verso 32. Conocerán la verdad y ella los hará libres. Shalem.